La ética es una disciplina filosófica y es también una parte de la filosofía moral. Los seres humanos nos interesamos en la ética por cuanto la ética requiere el conocimiento de qué es lo bueno y qué es lo malo. Y en la medida en que nosotros conocemos qué es lo bueno, sabemos qué es lo virtuoso. Y en la medida en que lo desconocemos, ya sabemos que algo es malo. Los valores, por otra parte, son aquellos aspectos estimados en donde nosotros sabemos que hay un sector de la población que prefiere los valores espirituales, la amistad, el amor, la honestidad, mientras que hay un sector que prefiere los valores materiales, las joyas, el dinero, el petróleo. Son todos elementos fundamentales del proceso del humano, y en ambos hay que tomar conciencia de que son importantes ambos tipos de valores. Tenemos que ver cómo es la ética de la medicina en Venezuela. La ética de la medicina en Venezuela es fundamental por cuanto al médico se le exigen una serie de condiciones y características que lo hacen trabajar de una manera absolutamente impensada. Su vocación se pone a prueba, su necesidad de servicio es importantísima, la capacidad de dar hace del médico en este momento un factor fundamental. La ética de la medicina en Venezuela tiene principios muy solidarios con las personas que acuden a buscar ayuda y que de alguna manera están frecuentemente en contacto con todo este sector que está dando lo mejor de sí mismo en un momento dado porque hay una pandemia terrible. El individualismo debe enfrentarse al colectivismo. Es una posición, una postura perfectamente respetable, pero que no puede ser bien vista como totalitaria absoluta cuando se trata de una posición en donde el individuo está por encima del grupo. Tampoco el colectivismo, el grupo por encima del individuo, puede ser bien visto. De manera que se trata de lograr un equilibrio entre ambas partes, entre ambos sectores, entre ambas posiciones, porque uno y otro tienen su importancia y su trascendencia en medio de esta pandemia. No se puede pensar solo en el individuo, pero tampoco se puede pensar solo en el grupo. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo lograr la armonía? Bueno, eso solamente se logra a través de una posición en donde entendemos que los individualistas se guían de determinados aspectos y los colectivistas de otros. Sin embargo, hay que armonizarlo, hay que llegar a un arreglo entre ambas partes. Por eso es fundamental el equilibrio. Hemos hablado de que la ética está en conflicto. De alguna manera, lo dicho anteriormente, es una forma de conflicto ético. La ética individual versus la ética colectiva. Pero es más importante, más trascendente entender que esta ética en conflicto pasa por la posición que tienen que tener básicamente los médicos que van a enfrentar a un grupo de personas que están carentes de necesidad y de ayuda y que ellos tienen que de alguna manera sobreponerse a todas esas cosas y lograr darles la respuesta que ellos esperan. Es una ética en conflicto porque en oportunidades también no se les puede decir a la gente todo. Esa es una dificultad que tiene el médico, que tiene la enfermera, la gente del sector salud, cuando en algunos momentos tienen que callar algunos aspectos. Sin embargo, a pesar de este conflicto ético, la ética se transforma en un motor de la innovación social en este momento entre nosotros. ¿Por qué es una innovación social? Por cuanto de alguna manera se ha estimulado la aparición de la solidaridad, de la compasión, de la ayuda, que son elementos fundamentales para lograr una acción ética socialmente adecuada. Es difícil, es bastante compleja esta situación
de entender la ética en parte en conflicto, pero es imprescindible darnos cuenta que es como un proceso generador de nuevas posibilidades en donde la ética alcanza su máxima expresión cuando se produce la solidaridad, el afecto y la compasión. La ética, ¿cómo encaja dentro del contexto del COVID? Es muy difícil, es realmente compleja entender que el proceso ético que estamos viviendo tiene muchísimo que ver con todo el desarrollo de lo que es la pandemia. Desde el momento mismo que se produce la información con relación a una persona enferma, empieza a surgir un problema de orden ético que va increciendo en la medida en que se va aproximando a los sectores de toma de decisión. ¿Se dice o no se dice que la persona tiene COVID? ¿Se acepta o no se acepta que pudo haber un contagio por falla higiénica? ¿Se le plantea al médico la posibilidad de dar respuesta a todo esto por cuanto tienen los insumos suficientes o no los tienen? Todo esto es un gran proceso que de alguna manera está marcado por la ética en este aspecto. El otro punto a tomar en consideración es la ética médica. ¿Cómo podemos aceptar que existe un código de ética médica que en estos momentos nos sirve de orientación y guía? Por supuesto, el código no comprende todas las partes del proceso de la ética médica, pero sí, evidentemente, ese proceso va a estar asignado por la guía, la orientación que el proceso ético como tal va a dar. A quién atender con urgencia, cómo atenderlo, en qué condiciones, cómo establecer un buen rapport con la gente que va a estar en el entorno del familiar o de la persona que está enferma. Es muy importante esto con relación a los temas de la comunicación, porque es vital en el periodo de la enfermedad, precaución, prevención, comunicación. ¿Por qué? Porque si no sabemos lo que está pasando, no podemos ponerle remedio. Entonces, es imprescindible el proceso comunicacional, imprescindible el proceso informativo. Tenemos la necesidad de que la gente entienda que efectivamente hay un gran problema informativo comunicacional y que podemos darle una salida a ese problema en la medida en que ponemos a la mano de los médicos, de los gente del sector salud, la solución a estos problemas. Es muy importante y necesario establecer algunas normas de cómo tratar a los enfermos en esta situación. Un enfermo es una persona vulnerable que tiene necesidad de muchos cuidados, de mucha atención, el buen trato, la información, la comunicación, el acercamiento a este tipo de personas por parte del médico es una de las tareas más importantes.